Tenemos el gran gusto de tener nuevamente con nosotros a Vianey Leos Baraja, esta vez hablando de su investigación. Vianey Leos Baraja actualmente es profesora de en la Universidad de Toronto en el Departamento de Ciencias Estadísticas y la Escuela de Medio Ambiente. Además está afiliada con el Instituto Vector. Obtuvo su doctorado en estadística de la Universidad Estatal de Iowa con un enfoque en el modelaje de movimiento animal. Actualmente colabora por todo el mundo con científicos que estudian movimiento de animales y le gusta el trabajo colaborativo, con proyectos que incluyen el reconocimiento de águilas usando imágenes, el análisis de movimiento de tiburón y la investigación de modelos generativos del movimiento de ovejas. Muchas gracias, Renee, por estar con nosotros en este evento. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por invitarme hoy. Las diapositivas están en inglés, pero daré la charla en español. Yo trabajo con modelos ocultos de Markov, en particular para datos ecológicos y datos ambientales. ¿Quién soy? Bueno, nací en León, Guanajuato, así que mi familia es de Guanajuato también. Mi papá ahora está en San Pancho con mis abuelos, pasando el verano, y tengo familia en la ciudad de Guanajuato, León y San Pancho y los alrededores. Crecí en Estados Unidos, así que no viví en México. Tengo una licenciatura en matemática y doctorado en estadística. Eh, en particular, la razón que quise hacer un doctorado es porque me encantan los tiburones y siempre veía los programas de tiburón y me decían, ahí es donde va el tiburón, es lo que está haciendo, el comportamiento, y pensé que seguramente hay un matemático, una matemática, analizando este tipo de datos. Y yo quería tener esas herramientas para hacer esto. Hice un postdoc en la Universidad Carolina del Norte en estadística y bueno, ahora soy una profesora en la Universidad de Toronto y trabajo en el área de estadística ecológica. En particular quiero hablar un poco sobre ese tema porque creo que en México no sé si es un, un área de investigación que está muy popular. Y bueno, es la interacción entre la ecología y la estadística. En Inglaterra hay un centro nacional para el estudio de estadística ecológica y lo que hacen es, bueno, estudian modelos para el movimiento de animal, dinámicas poblacionales, modelos para la comunidad, cómo muestrar eh, o sea, ballenas, distintos animales, para estimar la población y tal. Lo que Lo que la gente suele hacer es arrancar en ecología o arrancar en estadística. Y bueno, yo vengo del lado de estadística y llegamos a este punto aquí, donde somos estadísticos ecológicos o ecólogos estadísticos, que realmente no hay mucha diferencia. La diferencia es si tú vas en estadística o en ecología. ¿Y qué se necesita? Bueno, es una, es un área súper interdisciplinaria, así que solo necesitas saber estadística o ecología y es la comunicación entre estas disciplinas, lo que es más importante. Ejemplo de proyectos, tengo amigos que trabajan en estimar poblaciones de ballenas, en particular para la conservación de las ballenas, es como saber cuántas ballenas hay. Si escucharon de la ballena vaquita, eh, está, no hay muchas vaquitas que quedan en el océano. También como la sonar afecta el comportamiento de animales en el océano, cuándo los tiburones están más activos, cómo se comportan las águilas, eh, dispersión de semillas, etcétera. Pero bueno, yo trabajo mucho con datos de tiburón y también con datos de tiburón en México, en, eh, por Baja California en particular. Y bueno, trabajo con modelos ocultos de Markov. Esa es mi herramienta de estadística. Y yo creo que es lo más divertido de la ecología estadística.
¿Qué es un modelo oculto de Markov? Es un proceso estocástico que tiene dos componentes, un proceso observacional que está, un proceso observacional y un proceso latente, que tomamos que sea una cadena de Markov de orden 1. Las observaciones pueden ser discretas, continuas, medidas con error, multivariada, etc. También pueden ser procesos autorregresivos. Así que tenemos esta gráfica aquí mostrando el proceso observacional, que estos son los datos que colectamos, y la influencia viene de un proceso que decimos el state process, el proceso de estados, que es un proceso latente que tenemos que impedir. Y bueno, tenemos la descripción matemática. Un modelo oculto de Markov está definido por los números de estados, las distribuciones de cada estado, la matriz de transición entre los estados y la distribución inicial de los estados, que se pueden interpretar en general como, bueno, cuántos patrones hay en una serie de tiempo que queremos identificar. Y esos patrones, ¿cómo son los distintos patrones? Si viene de dos densidades normales, por ejemplo, ¿cómo es el cambio entre los estados sobre el tiempo? ¿Y qué es lo que pasó cuando primero observamos un animal o un sistema? Y algo que es muy útil en los modelos ocultos de Markov es que podemos conectar observaciones con estados latentes. Más o menos como cosas de clustering, ¿verdad? Que podemos crear distintos grupos y podemos asignar observaciones a distintos clusters, distintas clases. Y hay distintas maneras de hacerlo. Para mostrar qué tipos de datos se generan con un Hidden Markov Model, tenemos un HMM, un Hidden Markov Model, modelo oculto de Markov, que tiene 3 estados y cada estado tiene una descripción normal. Así que datos de un modelo oculto de Markov es una serie de tiempo o datos secuenciales en general y podemos ver los distintos colores, o sea que cada observación está generada por los distintos estados. Tenemos aquí estado más o menos amarillo, oro, azul y verde. Y cuando hay observaciones de la clase oro, vamos a tener varias observaciones de la misma clase en secuencia. Así que los HMMs son modelos mixtos o de mezclas, a veces se me olvida cuál palabra es correcta, con dependencia sobre el tiempo. Y si vemos este histogram, podemos ver, tenemos la clase oro, la clase azul y la clase verde, que genera distintos tipos de datos. Y esos son los patrones que queremos identificar en los datos que tenemos, porque en general lo único que vamos a tener son estos puntos sin tener colores asignados a distintas observaciones y no vamos a saber cuáles son las distribuciones que generaron estos datos. Para aplicación a movimiento de animal, la razón que se hace es porque queremos identificar comportamientos importantes de los animales y saber, por ejemplo, en qué tipos de hábitat están comiendo, en qué tipos de hábitat duermen, descansan, en qué tipos de hábitat van a estar viajando, cuándo migran y bajo cuáles condiciones suelen migrar. Se puede introducir modelos muy flexibles para capturar las dinámicas de interés. Y bueno, también se puede aplicar, se puede extender este modelo también básico. Voy a platicar un poco sobre los HMMs y tiburones. Por ejemplo, el primer trabajo que hice con tiburones era colectar los datos de GPS de un tiburón blanco en Sudáfrica. Y si vemos estos datos, y si lo miramos con el ecólogo, por ejemplo, nos diría, bueno, yo sé que el tiburón aquí está medio como viajando, está en la costa. Si tuviéramos un mapa, veríamos una costa aquí. O sea, el tiburón baja y sube sobre la costa. Pero hay veces que se queda. Y está este patrón, queremos que sea distinto de este patrón de movimiento. O sea que este es un patrón de movimiento y luego este es otro.
Y la manera que lo interpretan es que esto se llama Area Restricted Search, o sea, el animal se está quedando ahí porque está buscando algo. Y aquí simplemente es como traveling, que se están moviendo en búsqueda o simplemente que ya comieron y están nadando. Y bueno, teníamos datos de tiburón blanco con las posiciones de los tiburones, lo transformamos y ajustamos un HMM con dos estados, simplemente para capturar estos dos patrones de movimiento. Lo que vimos, y que se puede ver capaz en esta figura aquí, es que el estado gris es cuando el tiburón está viajando. Estos patrones negros es cuando se está quedando ahí en búsqueda. Y lo que pasa es que hay barcos para el turismo ahí, como en México, y lo que hacen estos barcos es que eh, tiran peces al agua porque quieren que los tiburones vengan, porque quieren que los turistas vean los tiburones. Y queríamos ver cómo afecta el comportamiento de un tiburón. Y si vemos, tenemos esta línea gris donde no está afectada por el barco de turismo. Y este barco, cuando llegue aquí, el tiburón se queda un rato y luego se va. Así que podemos pensar, bueno, capaz el efecto de un barco de turismo es que eh, está afectando el comportamiento natural de un tiburón blanco en Sudáfrica. Y luego los ecólogos van a pensar, bueno, ¿qué implica eso? ¿Es importante o no es importante? Y los puntitos azules es cuando vieron a los tiburones cuando se lanzan del agua y es un intento de cazar una foca. También he modelado datos de acelerómetros, el histograma, y siempre arrancamos como con el histograma y el serie de tiempo. Vemos que hay un patrón aquí que capaz queramos pensar que estos datos de aquí vienen de un patrón, estos datos de acá vienen de otro distinto, y bueno, y capaz la cola aquí es algo diferente. Y ajustamos un modelo con 3 estados y capturamos estas distribuciones que se ven más evidentes en la serie de tiempo. Tenemos el azul, que es como los valores intermedios. Tenemos los valores verdes, que es lo más alto. Y tenemos este color oro, que es otro estado. Y esta serie de tiempo es lo que se llama ODBA, Overall Dynamic Body Acceleration. Es un proxy para la cantidad de energía que un tiburón usa para sus movimientos. O sea, el oro es cuando no están expendiendo mucha energía, una energía muy baja. El azul, pero este tiburón siempre tiene que estar nadando. Este azul es como un nivel de energía medio, normal, y lo verde alto. Y lo que queremos ver es cuánta energía están usando estos tiburones y para qué. Y vimos que cuando están nadando, cuando se van más profundos, los tiburones no tienen que usar mucha energía para hacer eso. Cuando están nadando, se están quedando en la misma área del agua, eso es como la energía azul. Y cuando están subiendo o capaz cazando, es esta energía verde, que implica distintas cosas sobre el comportamiento de este tiburón. Y bueno, lo interesante es que tenemos, los datos en sí son simplemente una serie de tiempo, y con un HMM, los modelos ocultos de Markov, podemos asignar distintas observaciones a distintos estados que capaz puedan ayudar con aprender sobre la ecología de distintos tiburones, sus comportamientos y para qué utilizan el espacio. También he trabajado con esos dos tiburones, Blacktip y Grey Reef Sharks, y modelamos a qué hora del día están más activos, que también se puede modelar con estos modelos ocultos de Markov. Y lo que vimos es que estos tiburones no cambian mucho su nivel de energía que usan cuando están más activos, en general durante el día, aunque sí están más activos como a las 4 o 5 de la mañana. Y estos tiburones tienen más variabilidad. O sea, después del mediodía, capaz se toman la siesta, están más tranquilos. Pero
por la noche están súper activos. Y estos tiburones comparten un espacio. O sea que cuando están más activos estos tiburones es cuando no están tan activos los otros tiburones. Es interesante ver cómo interactúan dos especies de tiburones en un mismo espacio. Y bueno, los temas que trabajo yo es simplemente extender este modelo oculto de Markov en su forma básica para aprender más sobre la ecología de los animales. Estamos trabajando en algo que se puede llamar Hierarchical Hidden Markov Models o Hidden Markov Models multiscale, a múltiples escalas. Y simplemente la idea es que estamos extendiendo esta figura gráfica que vimos sobre el Hidden Markov Model, que es simplemente como esta parte. Y estamos agregando procesos latentes que evolucionan a distintos tiempos. Antes teníamos un proceso de observación conectado con un proceso latente a cada tiempo. Y ahora hay otros procesos latentes que se definen por una secuencia de estados a un tiempo más fino. Y no se puede ver en PDF, pero la razón que empecé con este tema es que teníamos movimientos de estas víboras y son bebés, son súper pequeñas y estamos modelando el movimiento de estas víboras en un experimento y queríamos saber simplemente en la primera parte del experimento, que es una serie de tiempo al movimiento de esta víbora, era igual a la segunda vez que vimos la misma víbora después en otra parte del experimento, o eran consistentes una con el otro, o cambiaban sus patrones a la escala de una serie de tiempo en vez de simplemente a cada observación conectados con un estado latente. Así que queríamos comparar series de tiempo, en el que cada serie de tiempo es un modelo oculto de Markov. Y otra extensión era para poder combinar distintos tipos de datos de movimiento de animal colectados a distintas escalas de tiempo. Por ejemplo, en animales marinos, en animales terrestres, ahora se están colectando datos de acelerómetro que se suelen colectar, digamos, 20 a 50 veces por segundo, pero un acelerómetro es útil para muchas cosas. Por ejemplo, en este reloj que tengo, me mide los pasos, me dice cuántos pasos he tomado durante el día, porque tiene un acelerómetro adentro de reloj y ve los patrones de la acelerometría y me cuenta los pasos de esa manera. E igual lo están usando para los animales. También suelen colectar datos de GPS, de posición, que nos puede decir también de si el animal se está cambiando de lugar, si se está durmiendo, si está migrando, en dónde está y qué está haciendo a una escala de tiempo distinta. Y queremos combinar. Tenemos datos de posición y datos de acelerómetro. Los datos de posición suelen ser colectados una vez cada minuto, cada 5 minutos, cada 20 minutos, dependiendo del sistema. Y el acelerómetro son 40, 50 veces por segundo. O sea que estamos ahora construyendo estos Hierarchical Hidden Markov Models para que tengan modelos ocultos de Markov que evolucionen a distintos tiempos, distintas escalas temporales. Por ejemplo, para modelar el movimiento de este tiburón, Horn Shark, lo que estamos haciendo, lo que queremos saber es que, bueno, sabemos que tomamos una posición cada 2 segundos o cada cuántos segundos, pero estos tiburones no tienen que nadar para respirar. Se pueden quedar quietos. El problema es que si se quedan quietos, no sabemos si se están durmiendo o si están comiendo, que implica dos cosas distintas sobre la conservación de estos animales. Si el animal se está quedando quieto y es porque está comiendo algo, es importante saber en dónde come este animal para poder protegerlos. Bueno, con datos de posición podemos saber si se está moviendo o no, y con los datos de acelerómetro podemos ver si hay patrones
de esta manera, en el que no hay mucho cambio en el acelerómetro, que no está usando mucha energía, está descansando, o no hay cambio en posición y el animal se está comiendo, está haciendo algo distinto. Y simplemente con extender este modelo podemos identificar varios tipos de comportamiento que no serían posibles solo con el acelerómetro o solo con datos de posición. También tengo colaboraciones en Argentina, que estamos estudiando la fisiología y movimiento de estas ovejas merino. Lo que queremos saber es cómo la condición de estas ovejas, de los animales, afecta los movimientos. Y como nosotros, si estamos en muy buena condición físicamente, podemos correr por más tiempo, escalar montañas, hacer distintas cosas. Y si no hemos hecho mucho ejercicio, no podemos correr tanto capaz. Y otra vez vemos que esta parte de aquí, esta parte gráfica, se ve como un modelo oculto de Markov básico, pero ahora tenemos un proceso de condición del animal que lo que estamos modelando aquí es la cantidad de grasa que tiene la oveja, porque la cantidad de grasa puede afectar si sobrevive el invierno, si tiene suficiente energía en reserva. Y es importante para la gente que tiene ovejas en su granja, si las vende, si las está usando para distintas cosas, saber en qué condición está el animal y cómo va a afectar, cómo se mueve. Y lo interesante de aquí es que como la estadística ecológica es muy interdisciplinaria, yo tengo que saber algo de las ovejas. Que bueno, en los cursos de estadística no vamos a aprender mucho sobre la fisiología de una oveja, especialmente de una especie particular de una oveja. Pero tenemos que modelar el cambio de energía, el cambio de porcentaje de grasa en una oveja a base de si está comiendo, porque aumenta cuando come, y baja si se mueve. Y en general tiene un costo diario. Tenemos que calcular la balanza de energía y usar ecuaciones específicamente para esta oveja. Tenemos la cantidad de los kilos de la oveja que están asociados con el músculo y los kilos que están asociados con la grasa de la oveja. Y calculamos este porcentaje. Así que tenemos este proceso que es un modelo oculto de Markov. Tenemos los datos de posición de cada oveja. Sabemos que se están moviendo, están descansando, están comiendo, base de esos datos. Pero sabemos que está afectada por un proceso de condición. Y este es otro proceso latente porque no siempre tenemos una observación de grasa. Porque la manera que colectan estos datos es que la investigadora tiene que ir a la granja y tiene que medir la grasa de las ovejas, que no es posible ir todos los días. Pero los datos de posición están colectados por un sensor. Así que en extender este modelo oculto de Markov podemos saber, no solo modelar cómo cambia el porcentaje de grasa de una oveja, y podemos ver cómo afecta el movimiento, e igual ver que cómo se mueve un animal, esta oveja en particular, cuando come, cuánto camina, cuánto descansa, va a afectar la condición al próximo día. Y lo último sobre lo que voy a platicar es Spatially Coupled Hidden Markov Models, que es algo más novedoso en el que estoy trabajando ahora. La idea es que también los modelos ocultos de Markov pueden tener datos multivariados. O sea, puede ser que hay un proceso multivariado que cambie sobre el tiempo, y lo que se puede hacer es extender. Podemos ajustar modelos ocultos de Markov a datos espaciales si tenemos datos espaciales colectados sobre el tiempo, y pensar que en cada tiempo t, el proceso que observamos viene de uno de k clases de interés,
O lo que podemos pensar es que hay independencia sobre las posiciones donde estamos colectando los datos del espacio y que cada serie de tiempo es un HMM en sí. Y la razón que capaz, en vez de ser como un Spatial Temporal Model, un modelo espacio-temporal, es que capaz queremos pensar que hay distintos procesos que están ocurriendo en el espacio, que capaz, si vemos el proceso un día T y vemos el proceso día T más 5 días, capaz hay dinámicas distintas que producieron esos datos y queremos separar esas dinámicas en distintas clases. Bueno, lo que, lo que se supone es simplemente que los procesos espaciales tienen que ser, si lo vemos a tiempo t-1, por ejemplo, lo que se suele hacer en la literatura es que siempre está todo verde y luego puede cambiar a violeta en sí y cambiar a verde, o hacerlo por separado, sin tomar en cuenta la dependencia espacial. Y lo que yo quiero modelar es que capaz hay, digamos, 9 puntos en el espacio que me interesan. Estoy colectando datos en esos lugares. Y yo pienso que esos 5 lugares están en el estado verde. Y estos cuatro lugares están en el estado violeta. Tomando en cuenta que si hay más verde alrededor en un lugar en general, también es más seguro que va a estar verde, va a estar en el estado verde. Si hay más violeta, va a estar en el estado violeta y puede cambiar sobre el tiempo. Y los modelos que están ahora en la literatura, en general, no toman esta dinámica en cuenta, aunque sea posible. Los coupled hidden Markov models es, si vemos esta parte, solo esta parte de observación y estado, parece un modelo oculto de Markov básico. Y si vemos esta parte de abajo, también parece un modelo oculto de Markov básico. Y la diferencia de un hidden Markov model a un coupled hidden Markov model es que hay interacción entre los estados. Así que en la posición 1, Z sub 2 no solo dependa de la misma posición 1 de Z sub 1, pero también depende de qué ocurrió en posición 2 a tiempo 1. Y la idea es que simplemente hay interacción. Y lo que queremos hacer con spatially coupled hidden Markov models es que queremos que esta interacción entre los procesos latentes estén definidas por el espacio, si son vecinos o no. Así que lo que cambia en general a un hidden Markov básico, a un spatially coupled hidden Markov model, es que tenemos que estimar la matriz de transición sabiendo que z sub t en lugar posición n depende de z sub t menos 1 en posición n y lo que ocurrió en z sub t menos 1 en los vecinos. Aquí los vecinos m de n. Para el estudio de simulación estamos suponiendo lo que se llama Rock Neighborhood en inglés, pero simplemente que hay 4 vecinos y puede cambiar, claro. Y estamos suponiendo que los estados, las observaciones, están generadas por un proceso autorregresivo, que, bueno, en la literatura se suele referir como un Markov switching process en vez de un modelo oculto de Markov. Así que hay los HMMs y las extensiones, bueno, son muy divertidos, en parte porque yo creo que se aplica en muchas áreas de investigación. Yo lo aplico más a datos ecológicos, a datos del medio ambiente, pero también se aplican mucho en finanzas, en economía, en medicina, por ejemplo. Pero lo divertido como estadística o como alguien que trabaja en ciencia de datos es que son difíciles
de a veces ajustar a los datos, porque si los especificas mal, puede haber problemas con la verosimilitud, con si estás trabajando con estadística frecuentista. En inferencia bayesiana, la distribución posterior puede ser multimodal y es difícil a veces de navegar todos los modos en la posterior. A veces hay ciertos parámetros que no se identifican muy bien y es difícil de saber a veces cuáles sí y cuáles no. Y ajustar estos modelos. Y yo creo que especialmente para la gente aquí que trabaja más de ciencia de datos, que quiera saber también cómo implementar estos modelos, pensar que tenemos datos de tiburón colectados sobre varios días, a través de varios días, y que tenemos 40 observaciones cada segundo. Con tantos datos, si tenemos 20 tiburones, ¿cómo vamos a ajustar estos modelos? Así que hay muchas preguntas computacionales que se tienen que responder y pensar cómo aprender de estos tiburones con todos los datos que tienen. Preguntas computacionales que tienen que resolver. ¿Mande? No, perdón, es que se nos abrió un micrófono. Perdón, Vianey, adelante. No pasa nada. Bueno, sí, bueno, como dije antes, trabajo en la ecología estadística en la Universidad de Toronto. Eh, Ahora en el invierno, bueno, en enero, voy a dar un curso sobre la estadística ecológica, que realmente es una mezcla de estadística. Yo estoy en la Escuela de Medio Ambiente y Ecología. En general, en Canadá está creciendo. Hay varios profesores que trabajan en este tema a través de todo el país. Estamos queriendo formar como un club de gente que trabaja en este tema, pero ojalá en septiembre tengamos un evento, bueno, yo y otras personas de Latinoamérica que trabajan en esta área, eh, para tener un evento que muestre el tipo de investigación en la ecología estadística que se está haciendo en Latinoamérica, no solo en México, en Argentina, en Chile, en Panamá, en el Caribe, etcétera. Y ojalá tengamos a más gente en estadística, más gente en Latinoamérica que quiera hacer este tipo de trabajo. Y bueno, que se quieran a venir a hacer un doctorado conmigo también en Toronto. Así que muchas gracias. Para la gente que les interesa este tema, por favor, hay una conferencia que se llama International Statistical Ecology Conference. Seguro va a ser en línea. Si tienen parte en persona, va a ser también en línea en 2022. Para los estudiantes, suelen dejar que puedan asistir de forma gratuita o con precios reducidos. Así que si les interesa, por favor, busquen esta conferencia y sí, será el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias, Vianey. Déjanos. Eh, Esperamos un momentito a ver si tienen preguntas. Creo que Leti tiene un problemita de conexión, pero danos un segundito nada más para ver si hay alguna pregunta. Oye, una pregunta. Es que en las diapositivas, ¿cómo las terminé? Fíjate que en los Juana, resultados, ¿tienes prendido tu micrófono, Juana? ¿está prendido? Sí, Ah, perdón. ya, perdón. Es que aquí tenemos unos problemas de conexión. Creo que, a ver. Una pregunta. En el Couple HMM
¿Se puede utilizar para la interacción de especies? Esa es una de las preguntas que tenemos. Sí, es lo que estoy pensando. Ah, algo que me motiva mucho en general son los datos que se están colectando ahora de los animales. Eh, le están poniendo muchos más sensores, están usando cámaras, eh, están colectando tantos datos. Y bueno, también en México lo hacen. Para los tiburones, pueden ver las posiciones y el cambio, cómo se mueven los tiburones en Baja California, bueno, en el Golfo. Y ahora que tenemos más datos, muchas de las preguntas son nuevas, porque nunca habían tenido esos tipos de datos antes. Y ahora la gente quiere saber, bueno, cómo interactúan esas distintas especies. Y si ese tiburón se acerca, capaz este tiburón se va. O sea, existe esa interacción de comportamientos. Eh, y sí, se puede modelar, bueno, se puede modelar varias cosas. Y también interacción entre individuos en una población. Si hay como, capaz algunos tiburones que siempre se van juntos. Ok. Saber que hay esa dinámica. Y otra de las preguntas es, ¿y cómo validan los datos? O sea, ¿cómo pueden hacer, digamos, esas validaciones si están juntando un montón de información y por lo que entendemos es ahorita, digamos que están en estado del arte, ¿no? ¿Cómo validan toda la información que están recopilando y luego también los modelos? Sí, bueno, en, se puede validar de forma estadística, claro, pero validar que estos modelos realmente están capturando eh, comportamientos de animal. eh, Hay distintas maneras y una de las maneras que están haciendo ahora es le están poniendo cámaras a los animales. Así que a veces los tiburones llevan cámaras por, digamos, 8 horas que están nadando. Y lo que hacen es que ponen etiquetas al decir de tiempo, decir, vimos que este patrón tipo de movimiento que colectamos corresponde a que el tiburón hace este comportamiento. Y lo usan como un conjunto de validación o construir un validation set para poder saber si realmente estamos pudiendo capturar comportamientos de interés que son relevantes o también a veces simplificando el tipo de comportamiento que se quiere identificar, si es simplemente que está descansando o que está activo. Esas son preguntas a veces muy simples que se pueden responder. E igual que aún no se saben porque nunca habían colectado esos tipos de datos. Así que aunque sea una pregunta simple, aprenden mucho. Ok. Y otra pregunta en el sentido, digamos que de la interacción con digamos que con otras áreas, por ejemplo, o sea, en este sentido, digamos, están ustedes que procesan la información, o sea, que están validando, generando modelos, hay otras personas que son el personal de ecología que están haciendo, digamos, que toda la parte de la medición de los sensores y todo esto. ¿Cómo, cómo establecieron esa interacción? O sea, ¿cómo llegaron a decidir cuáles eran como los proyectos que pudieran ser más interesantes? Que es así como algo que siempre nos preguntan en diferentes foros, ¿no? O sea, ¿cómo establezco esas colaboraciones entre diferentes grupos? Sí, bueno, yo, eh, yo siempre supe que quería hacer cosas de ecología. Así que para mí asistir a esa conferencia, ese congreso de International Statistical Ecology Conference, fue como una avenida de saber qué tipo de investigación se está haciendo en esta área y qué es lo que más me gustó de las presentaciones, de los tipos de trabajos que vi. Así que si están interesados en este tema, yo creo que asistir a los congresos, a estos eventos y aprender de varios temas. Y de ahí yo creo que no tener vergüenza de mandar correos, de introducirte, de platicar con gente y saber qué es el tipo de problema que se puede, cuáles ecólogos están buscando colaboraciones. Y sí, hubo gente que me ayudó también a formar estas colaboraciones en Inglaterra, en Escocia.
Y de ahí, yo creo que porque hablo español, me conecté con gente en Latinoamérica también. Ok. Y bueno, Leti tiene una pregunta, solo que se está reconectando porque tuvo un problema de conexión. Ujú. Y lo que preguntaba es que para grandes bases de datos, ¿y si se podría usar software como INLA que considera que el campo latente es gaussiano? Sí. Para los Hidden Markup Models, el proceso latente no suele ser gaussiano, así que esto es algo que he platicado mucho con Dan Simpson, em, y otros investigadores que están conectados con INLA, porque me encanta INLA, me encanta la inferencia donde se puede aproximar la posterior, la verosimilitud, em, pero para esos modelos es un poco más difícil. Pero claro, tengo una estudiante que que está modelando datos colectados por drones de varios tiburones en California, eh, y está modelando el proceso como un proceso espacial. Y ahí, claro, estamos usando INLA. Ok, ya regresó Leti, no sé si ahora sí ya. Ya hiciste mis preguntas, gracias. Perfecto, nada más estamos aquí en Facebook, parece que querían hacerte una pregunta, pero tenemos un delay, entonces. Sí, lo que a mí me interesa, no sé si en Guanajuato o CIMAT haya gente que trabaja en estadística que trabaje, o ciencia de datos, que trabaje mucho con datos de ecología, o si ven si, no sé, hay interés sobre este tema. Sí. Sí, en el CIMAC sí hay algunos de nosotros que, bueno, que en el departamento, ¿no? Sí, definitivamente, pues nos gustaría saber más. Incluso también lo hemos estado aplicando para cuestiones sociales, humanas, que a veces puede ser un poco Ujú. más complejo porque pues no obedecemos tanto a una naturaleza, ¿no? Pero Sí. definitivamente creemos que sí se puede utilizar este tipo de modelos para capturar ciertas cualidades, ¿no? Entonces, Ujú. de hecho, la pregunta que hacía Ivette al final sobre INLA, pues es una también que me interesa mucho porque justamente pues con INLA se puede reducir mucho el cómputo, ¿no? La carga computacional, pero sí tiene la restricción de que el campo es latente es gaussiano, ¿no? Pero es bueno Sí. saber que sí lo conoces, lo has aplicado y que bueno, pues tal vez, bueno, pues puede ser primero una primera aproximación para modelar un fenómeno. Sí, 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 claro. Yo creo que he platicado con varios de INLA, porque me encantaría poder usar INLA o algo así, pero yo creo que también es como la oportunidad para que alguien entre y haga más investigación sobre este tema, sabiendo que hay muchos más datos que se están colectando ahora, con los sensores de los animales, y cómo poder usar INLA para estos tipos de datos. Creo que sería genial y súper aplicado y que tuviera mucho impacto. Sí, sí, sí. Y yo tengo una duda, pero es más operativa, porque siempre, por ejemplo, Ujú. cuando se toca el término de ciencia de datos, se maneja mucho como esta parte de están los científicos de datos, están los ingenieros de datos, están que los ingenieros son los que procesan, digamos que la información, elimina ruido, o sea, siempre que uno trabaja con datos y en especial grandes volúmenes, pues toda esta parte de limpieza, ¿no? Que se tiene que hacer. Ujú. Esa ¿cómo la manejan en tus grupos de investigación? Porque entiendo que todo es a partir de grupos de investigación, ¿no? Pero esas actividades, digamos, que son más como necesarias, pero digamos que son básicas, pero no siempre todos las queremos hacer. ¿Eso o sea, cómo procesan toda esa información? Sí, yo creo que ahorita lo que está pasando es que los biólogos tienen que ser también ingenieros y tienen que aprender cómo procesar sus datos, platicar con la gente que les vendió los sensores para saber qué hacer. Y es a veces difícil porque también uno como estadístico, ciencia de datos, quiere saber exactamente cómo fueron procesados los datos para saber cómo poder modelar y qué es la información que es más importante en la señal que estamos viendo. Si ya la limpiaron, digamos, qué quitaron y qué dejaron. Así que
Sí, para mí por eso creo que hay mucha importancia sobre los grupos interdisciplinarios para que para que haya un ingeniero ahí y sepa bien cómo trabajar con esa cantidad de datos, cómo procesarlos y que sea como un grupo en general. Hay una pregunta en el Facebook de Maffer Cerna. Dice, ¿en algún momento ha sido necesario consultar con programadores para hacer eficiente la estimación de la verosimilitud de un Human Model por aquello del costo computacional? ¿Has trabajado con computólogos? Aún no, pero seguro será necesario muy pronto. Sí. Y a veces lo que hacemos, y capaz por las limitaciones, ¿no? de no conocer a más gente, es eh, bajar la resolución de los datos. En vez de modelar los 40 datos cada segundo, modelamos tomamos la media entre 3 segundos de una ventana y modelamos muchos menos datos que los que colectamos. Depende de la pregunta científica, pero yo creo que va a ser más necesario en esta área, más gente que pueda trabajar que sepa cómo trabajar con bases de datos grandes, que pueda saber, pueda evaluar la verosimilitud si tenemos 100.000 millones de datos de manera eficiente. Pues muchas gracias, René. Gracias. Bueno, Gracias, nada sí. más una última pregunta también de Mafer. ¿Qué tan difícil es conseguir datos para estudiar el nicho ecológico? O sea, ¿Para estudiar qué? el nicho ecológico, ¿qué tan difícil es conseguir los datos? Sí, yo creo que, bueno, depende. Hay sitio de datos que se llama como MoveBank, movebank.org, que hay datos disponibles. Las publicaciones a veces tienen datos que son accesibles, pero yo creo que lo más importante es formar esas colaboraciones con Avio, que hay gente que trabaja sí, en Conavio o los ONGs, construir esas relaciones porque también los datos toman mucho esfuerzo de colectar y eh, por eso también es un trabajo muy interdisciplinario porque ellos tienen los datos, saben cómo fueron colectados, así que no simplemente es de tener los datos y construir un algoritmo, pero es poder platicar saber qué es lo importante de los datos. Ok, Así muchísimas que gracias. sí. No sé si tienes alguna otra pregunta, Leti. Pues nada más agradecer a Vianey. Esperamos que después tenerte aquí en Guanajuato en forma presencial, que nos visites. No, sí, gracias. También tengo que ir a visitar a mi familia, así que me queda pendiente. Sí, esperamos que el próximo WIT ya sea presencial y entonces Sí, sí, sí. por acá te Y claro, esperamos. invitados a Toronto también cuando quieran. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Ya que podamos entrar. Sí. Exacto. Bueno, cuídate.